Hola, buen día el de hoy para ustedes y el tema que será desarrollado a continuación es la segunda parte teórica de lógica proposicional y esta parte comienza con circuitos lógicos. El circuito lógico es un grupo de interruptores que dejan pasar corriente, entre paréntesis verdadero, o no dejan pasar corriente eléctrica, entre paréntesis falso. Clasificación: circuito en serie. Un circuito es en serie cuando un interruptor se coloca después de otro en línea. El circuito en serie es la representación de la conjunción P y Q. Denotemos de la manera más simple un circuito en serie. Ahí está. Pero de inmediato relacionamos con la tabla de verdad de la conjunción, que es esta. Se sabe que la conjunción es verdadera solo cuando ambas proposiciones son verdaderas y en los demás casos es falsa. Observe la notación. Las líneas naranjas son los conductores de electricidad. P y Q, las variables proposicionales, son los interruptores. Fíjese que están alineados, están en línea. Aquí hay un elemento tácito. Se supone que hay un alimentador de energía, que puede ser una pila eléctrica, una batería, un panel solar, o esta energía que utilizamos y que viene de una central hidroeléctrica, ¿no? Pero el propósito es trasladar electricidad de un extremo a otro pasando por dos interruptores. Si el interruptor es verdadero es porque permite el paso de la electricidad. De lo contrario, si es falso, no permite. Pero, ¿por qué esta distribución de interruptores alineados representa la conjunción? Ahora explicamos. En el primer caso, solo en el primer caso, los dos interruptores permiten el paso de la electricidad. ¿Y por qué es verdadero? Porque esta electricidad viaja desde un extremo hasta otro. Si pasa la electricidad hasta el otro extremo. En el segundo caso, si bien el primer interruptor pasa o permite el paso de la electricidad, mas no el segundo, así que no llega la electricidad a este punto. En el siguiente, se interrumpe el paso en el interruptor P, porque este no permite el paso. Y en el último caso, ninguno de los dos permite el paso, así que no es posible que llegue la electricidad. Solo en el primer caso, sí es posible que llegue la electricidad al otro extremo. Hablemos ahora del circuito en paralelo. Cuando un interruptor es colocado debajo de otro. Un circuito en paralelo representa a la disyunción débil. Notación. Esta es la manera más simple de representar un circuito en paralelo. A diferencia del circuito en serie, el segundo interruptor se coloca debajo del primero. Así, es la representación de la disyunción débil. Es por eso que a continuación colocamos la tabla de verdad de la disyunción débil. Y se sabe que esta disyunción débil es falsa solo cuando ambas proposiciones son falsas. En los demás casos, la disyunción débil es verdadera. Fíjese que el propósito, después de entender que estas líneas son los conductores de electricidad y que estas variables son los interruptores, es llevar electricidad de un extremo a otro. Claro está que hay un alimentador de energía. Pero a diferencia del anterior, en los tres primeros casos, sí la electricidad llega al otro extremo. Solo en el último no. Se explica. En el primer caso, tanto el interruptor P como el interruptor Q permiten el paso, así que llega sin ninguna dificultad. Aquí podemos apreciar que hay doble opción posible, ¿no? En el segundo caso, la electricidad pasa por P, pero no pasa por Q. Aún así, llega la electricidad. El recorrido de la electricidad es posible pasando por P. O sea, llega hasta el otro extremo. En el siguiente, si bien P no permite el paso, pero sí permite
Q. Así que la electricidad llega al otro extremo. Solo en el último caso, como ninguno de los dos interruptores permiten el paso, pues no es posible que llegue la electricidad al otro extremo. Vamos a hacer algunos ejemplos que es frecuente observar en los ejercicios de este capítulo. Represente con una proposición compuesta los siguientes circuitos. A. Fíjese que tenemos aquí un circuito que tiene 3 interruptores, pero los 3 interruptores están perfectamente alineados. Cuando los interruptores están alineados o están en línea, se dice que es un circuito en serie y por ende se representa con la conjunción. Bueno, en este caso entonces vamos a representar de la siguiente manera. Veamos. Este primer diagrama de circuito se representa como P y Q y R. Mientras que en el segundo circuito, observe que hay 3 interruptores, pero el tercero se encuentra debajo de los 2 primeros que aparecen arriba alineados. Pero como los de arriba están alineados, P y Q se enlaza con la conjunción, entre paréntesis. Y bueno, como el tercero está debajo de los 2 primeros, se enlaza los 2 primeros con el tercero a través de la disyunción débil. Entonces, la representación correcta es así. Entre paréntesis, P y Q, hasta aquí se representa o representa a los 2 interruptores alineados de arriba, y cuando se enlaza con el tercero, pues se utiliza la disyunción débil. P y Q o R. Vamos a hacer más ejemplos para que quede claro esta parte. Observe este circuito. Podría decirse que tiene 2 partes. Esta parte de la izquierda y esta parte de la derecha. Pero si analizamos la parte de la izquierda, hay 2 conjuntos, 2 grupos, el de arriba y el de abajo. Son parejas de interruptores arriba y abajo, pero ambas parejas están alineadas. Así que ambas se representarán, ambas por su lado, se representarán con la conjunción. Pero si relacionamos ambas parejas, pues el elemento de enlace es la disyunción débil. Y al final, pues se relaciona con esta negación o con este circuito que es la negación de P. Entonces, la manera correcta de representar este circuito será así. P y Q, porque los 2 están alineados. R y S, porque abajo también los 2 están alineados. Pero cuando enlazamos estos 2 grupos de interruptores, pues el elemento de enlace es la disyunción débil, porque el segundo grupo se encuentra debajo del primero. Luego se utiliza corchetes y no P, porque este primer grupo con este segundo están perfectamente alineados, y lo dice la línea central. Bueno, aquí es importante que el alumno sepa observar adecuadamente, y luego también tiene que utilizar correctamente los signos de agrupación o colección, tal como se muestra en el ejercicio C. Ahora pasemos al siguiente. Ahora es más complicado, pero el análisis será el siguiente. Hay 2 grupos de interruptores, el de arriba y el de abajo. Analicemos el de arriba. El primer interruptor es P, luego viene 2 interruptores, P y Q abajo. Algo similar en la parte inferior, solo que está al revés, ¿no? Respecto solo a la distribución de los interruptores. Entonces, ¿cuál sería la representación con una proposición compuesta de este circuito? Fíjese, el de arriba, PI, POQ. ¿Por qué aquí POQ? Porque estos 2 interruptores corresponden o representan a un circuito en paralelo. Se coloca corchete, que importante es utilizar correctamente los signos de colección. Luego representamos este segundo grupo, el de abajo, QO, P y Q. Pero si enlazamos los 2 grupos, el de arriba y el de abajo, el conectivo que les corresponde es la disyunción débil, porque este segundo grupo se encuentra debajo del primero. Creo que hay uno más, se supone un poco más prolongado, ¿no? Observe, esto ya es prácticamente un sistema porque es un poco más completo, más complicado. Pero
haciendo uso de la observación correcta, es posible representar con una proposición compuesta. Observe este grupo de interruptores que aparecen arriba, similar al anterior. Así que habría que guiarse de esta parte de la proposición compuesta que tenemos en el ejercicio anterior. Abajo tenemos dos circuitos alineados en línea. Y luego este otro grupo también de dos interruptores alineados. La representación será esta. Pero ojo, a diferencia de los anteriores aparece el signo de colección paréntesis. Bueno, entonces aquí tenemos P y estos dos interruptores corresponden a un circuito en paralelo, por eso es que se representa así, P o Q. Se cierra con corchete, pasemos a la parte inferior a través de la disyunción débil, pero abajo los dos interruptores están alineados, no Q y Q. Se cierra paréntesis, luego llave, y pasemos a este grupo, a este par de interruptores alineados, no Q y P. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de todos estos ejemplos? Es que cuando los interruptores o los grupos de interruptores están alineados, se enlaza con la conjunción I. Pero cuando los interruptores uno está debajo de otro, se enlaza con la disyunción débil. O cuando un grupo de interruptores se encuentra debajo del otro grupo, la operación que les corresponde a ambos es la disyunción débil. ¿Ya? Muy bien. El caso inverso. Resulta que al principio tenemos proposiciones compuestas y esas las podemos representar con un circuito lógico, ¿no? Fíjese, aquí tengo una proposición compuesta, pero el elemento de enlace de estos dos grupos de interruptores es la conjunción. Así que de antemano estos dos grupos van a estar alineados, pero si fuese la disyunción, el segundo grupo estaría debajo del primero. Bueno, ¿cuál sería la representación? A ver, de este primer grupo, alineado. De este segundo grupo, en paralelo, uno debajo de otro, porque el elemento de enlace es la disyunción débil. Y los dos grupos alineados. Y fíjese cómo es. Lo que les decía. Estamos hablando de este primer grupo, alineados. El segundo grupo, en paralelo, uno debajo del otro. Y si unimos, enlazamos los dos grupos alineados por este conectivo. Pasemos al siguiente ejemplo. Bueno, este primer grupo, uno debajo de otro, ¿verdad? Aquí también, uno debajo de otro, pero si enlazamos los dos grupos alineados, entonces tendremos así, uno debajo de otro, no Q o no P, aquí también uno debajo de otro, pero si relacionamos los dos grupos alineados por este conectivo. Uno más, algo más complicado, ¿no? Fíjese que hay dos grupos grandes, es un sistema, ¿no? Hay dos subsistemas. Ya en el primer subsistema, pues hay dos grupos, este alineado, este otro también alineado, pero los dos se vinculan con la disyunción débil. O sea, se sobreentiende que este segundo grupo está debajo del primero. Aquí, este uno debajo del otro, este alineado y los dos, uno, o sea, el segundo grupo debajo del primero. Y si hablamos de los subsistemas, alineados, porque se relacionan con la conjunción. Por tanto, la representación con un circuito lógico es así. Fíjese, ¿ve? Este alineado, este otro también alineado. Hablo del segundo grupo. El segundo grupo debajo del primero por esta disyunción débil. Este segundo grupo, arriba, uno debajo del otro, por la disyunción débil. Abajo, alineados. ¿Y por qué este debajo del otro? Porque ambos se relacionan con la disyunción débil. Ahora, hablemos de los dos subsistemas, de los dos grandes grupos. ¿Por qué están alineados? Porque ambos se vinculan con la disyunción débil. Bien, pasemos ahora al siguiente grupo. Hemos hecho una cantidad suficiente de ejemplos de circuitos lógicos. Ahora hablemos de las equivalencias notables, un punto importante en lógica proposicional. Pero tiene como referencia directa las tablas de verdad de las operaciones lógicas.
un breve repaso. Esta operación es la conjunción. Esta conjunción es verdadera solo cuando ambas son verdaderas. La siguiente, disyunción débil, P o Q. Esta disyunción débil es falsa cuando ambas son falsas. Condicional, si P entonces Q. Esta condicional solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Siguiente operación, bicondicional, P si solo si Q. Esta bicondicional es verdadera solo cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Siguiente, disyunción fuerte o exclusiva, o P o Q. La disyunción fuerte es falsa cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Pero si tienen valores de verdad distintos, esta disyunción fuerte es verdadera. Y la negación, que cambia la estructura, el arreglo de la proposición. P es verdadero, verdadero, falso, falso, no P, falso, falso, verdadero, verdadero. Bien, ahora las equivalencias notables. La primera, no contradicción. El esquema de la no contradicción, P y no P. El elemento de enlace es la conjunción. ¿Pero qué enlaza? Esto es importante. Enlaza lo siguiente, la proposición con la negación de la proposición, de la misma proposición. No se vale si es la negación de otra proposición, tiene que ser de la misma proposición. ¿Cómo interpretamos? Con ejemplos prácticos. Por ejemplo, un alumno aprueba y no aprueba el examen. Bueno, suena contradictorio, ¿verdad? Un alumno aprueba y no aprueba el examen. O un alumno ingresa y no ingresa a la universidad. Y es que cuando consideramos este conectivo que corresponde a la conjunción, pues estamos acostumbrados a decir que es verdadera cuando ambas son verdaderas. Pero en la vida, es imposible que ambas sean verdaderas porque estamos hablando de una proposición y la negación de la proposición. Es por eso que cuando tenemos este tipo de casos siempre va a ser falsa la proposición. Porque es imposible que un alumno apruebe y desapruebe. O es imposible que un alumno ingrese y no ingrese a la universidad. Siempre suena contradictorio. Tercio excluido. El esquema, similar al anterior. El único cambio es el elemento de enlace, pero ese elemento de enlace hace que el análisis sea totalmente distinto, ¿no? Ya, el elemento de enlace es la disyunción débil, pero ojo, insisto, es la proposición con la negación de la misma proposición. Utilicemos los mismos ejemplos y bueno, ustedes sacarán sus conclusiones. Un alumno aprueba o no aprueba el examen. El otro ejemplo, un alumno ingresa o no ingresa a la universidad. Bueno, en este caso es evidente que la proposición es verdadera, ¿verdad? Por eso es que algunos lógicos suelen interpretar así. Una cosa es y no es a la vez falso, pero una cosa es o no es suficiente que se cumpla con una de ellos, ¿no? Es o no es verdadero. Siguiente. Antes, paralelamente vamos a trabajar con ejemplos para que usted se dé cuenta lo interesante y lo importante que es trabajar con estas equivalencias notables. Y siempre hay una particularidad aquí. Se comienza diciendo simplifique. O sea, cuando usted tiene una proposición compuesta, utilizando estas equivalencias notables, pues lo que se pretende es simplificar, reducir. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo este esquema, algo prolongado, pero el conectivo de mayor jerarquía es la bicondicional. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a simplificar, utilizando estas dos equivalencias notables. Bueno, comenzamos. Analicemos primero esto. A ver, esto. Claro que vamos paralelamente a indicar qué equivalencias vamos a utilizar. En esta primera expresión entre paréntesis, pues se trata de una proposición con la negación de esta proposición. El elemento de enlace es la conjunción. ¿Sabe qué es lo que vamos a utilizar aquí? No contradicción. Una cosa es y no es. Y aquí también, ¿ve? Se trata de una proposición con la negación de la misma proposición, solo que el elemento de enlace es
la disyunción débil. Una cosa es o no es. ¿Qué equivalencias vamos a utilizar? No contradicción y tercio excluido en ese orden. ¿Ve? Este es falso. Ahí está. Falso. Y este es verdadero. Y si no recordara, pues haga sus ejemplos, ¿no? Un alumno aprueba y no aprueba el examen. Suena incoherente, falso. Un alumno, para este segundo caso, aprueba o no aprueba. Verdadero. Con I es falso, con O es verdadero. Y de inmediato, ahora sí, para encontrar el resultado final o el valor de verdad de esta proposición, pues se tiene que trabajar con la tabla, ¿no? ¿Cuál es la tabla de verdad de la bicondicional? Esta bicondicional es verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. En este caso será falsa, ¿correcto? Vamos ahora a identificar el siguiente o la siguiente equivalencia notable. Idempotencia. Déjese llevar por el prefijo idem. El prefijo idem significa lo mismo. Bueno, P y P lo mismo, P. P o P lo mismo, P. ¿Ya? En estos dos casos entonces se utiliza idempotencia, lo mismo. Conmutativa. Esa es una propiedad muy conocida, ¿no? Solo que siempre lo relacionamos con la propiedad conmutativa de la adición o de la multiplicación. ¿Cómo interpretamos la propiedad conmutativa de la adición? El orden de los sumandos no altera la suma. Y la propiedad conmutativa de la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Y entonces, ¿cómo interpretamos aquí la propiedad conmutativa, pero con operaciones lógicas? El orden de las proposiciones no altera el resultado de la operación. Pero aquí es importante considerar que solo es posible hablar de conmutativa cuando las operaciones son dicotómicas. O sea, tiene dos proposiciones, ¿no? Por ejemplo, con esta última operación de la negación, pues no se puede hablar de conmutativa porque solo aparece una proposición. Pero de estas 4 operaciones dicotómicas, solo una no es conmutativa y eso se dijo en la clase anterior. Se trata de la condicional. Si usted cambia el orden de las proposiciones, también cambia el resultado de la condicional, de la tabla de verdad de la condicional. Entonces, la conclusión es esta, que las 4 operaciones restantes sí son conmutativas. ¿Cuáles son esas 4? La conjunción, la disyunción débil, bicondicional y disyunción fuerte. Usted cambia el orden de las proposiciones y el resultado se mantiene inalterable. Bueno, pero acá vamos a trabajar solamente con 2. P y Q es lo mismo que Q y P. P o Q es lo mismo, es equivalente a Q o P. Pero no olviden que también la bicondicional y la disyunción fuerte son operaciones conmutativas. Ahora hablemos de la asociativa. También no es la primera vez que escuchamos eso. Se relaciona con la asociativa de la adición y de la multiplicación. Pero mejor expliquemos de una vez aquí. Para hablar de la asociativa inicialmente debemos de trabajar con por lo menos 3 proposiciones. ¿Ya? Pero, ¿qué dice la propiedad asociativa? Si yo tengo, por ejemplo, como en este caso, 3 proposiciones, tengo la posibilidad de asociar, formar grupos, ¿no? Pero la forma, porque tengo tantas alternativas, la forma como lo haga no importa, o sea, siempre se va a llegar al mismo resultado, ¿ya? Por ejemplo, aquí he asociado la primera con la segunda, y en el siguiente he asociado la segunda con la tercera. Es más, tengo una opción adicional, asociar la primera con la tercera. Pero en todos los casos el resultado va a ser el mismo. Lo mismo sucede en la disyunción débil. Pero entonces, habría que sacar una conclusión. Ya sacamos una primera que tiene que ser por lo menos 3 proposiciones para hablar de asociativa. Y la segunda conclusión sería esta, que los conectivos son iguales. ¿Ya? Usted observa que los conectivos son iguales. Pero ¿qué pasa si usted, por ejemplo, aquí usted tiene el conectivo I y aquí el conectivo O? Ni se les ocurra utilizar la propiedad asociativa, no. Para hablar de la asociativa, pues se tiene que considerar que las operaciones son las mismas. Bueno, en matemática, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo aquí una multiplicación y aquí una división?
no se puede hablar directamente o no se puede utilizar directamente a la asociativa. Si vamos a hablar de la asociativa de la multiplicación es porque estos dos operadores corresponden a esa operación, a la misma operación. Bien, ahora paralelamente desarrollamos este segundo ejercicio, este segundo ejemplo. Aquí tengo el siguiente esquema, P y Q y no Q. Observe que los conectivos son iguales. Bueno, entonces como los conectivos son iguales y son tres proposiciones, no cabe duda que tenemos que utilizar la propiedad asociativa, ¿ya? Pero tengo tres posibilidades para asociar, la primera con la segunda con la tercera o la primera con la tercera. Entonces a la pregunta, ¿qué opción considero? Pues el alumno es ahí donde tiene que pensar. Si voy a asociar, no es simplemente pues cuestión de colocar paréntesis, no, sino que a continuación tengo que utilizar una de las equivalencias notables. Es el propósito. Si asocio y no aplico ninguna otra propiedad, pues ese trabajo es improductivo, ¿no? Infructuoso, entonces no es correcto. En este caso, por ejemplo, voy a asociar el segundo con el tercero. ¿Por qué? Porque tengo una proposición con la negación de esa proposición. ¿Y qué es lo que voy a utilizar entonces aquí? Después de asociar el segundo con el tercero. ¿Sabe qué es lo que voy a utilizar? No contradicción. Un alumno ingresa y no ingresa a la universidad. Falso, pues. Falso. Listo, llegado a ese punto, mira, ¿cómo se analiza aquí? Observa. Pues alguien dirá, profesor, pero hace falta el valor de verdad de P. Como en el caso anterior, pues se sabía el valor de verdad de las dos proposiciones y observando la tabla podría determinarse ya el resultado, pero en este caso no. No sabemos el valor de verdad de P. Pero entonces, cuando usted no sabe el valor de verdad de P, es cuestión de asignarle valores de verdad. Es tan sencillo porque solo hay dos valores de verdad. P puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Qué pasa si es verdadero? ¿Ve? Estamos hablando de la conjunción. Si es verdadero, pues tendremos verdadero y falso. Verdadero y falso es falso. ¿Qué pasa si P es falso? Falso y falso también es falso. O sea, si usted le da el valor de a P de verdadero o falso, siempre sale falso. Y ese sería el resultado. Además, los chicos que ya tienen un nivel un poco más avanzado de análisis dirán que jamás en esta expresión la conjunción va a ser verdadera. ¿Y sabe por qué jamás? Porque según la tabla de verdad, la conjunción es verdadera solo cuando ambas son verdaderas. Y esa posibilidad no existe. Bien, pasemos a la siguiente equivalencia notable. Distributiva. ¿Recuerdan de la distributiva? Sí, pues, en la multiplicación de números naturales se habla de la propiedad distributiva con respecto a la adición o con respecto a la sustracción. Pero bueno, expliquemos aquí de frente. Observe la característica de la propiedad distributiva. PI, Q o R. Distributiva porque este P afecta a Q, también afecta a R. Bueno, analicemos la forma desarrollada. P y Q o P y R. Es evidente que P primero se relaciona con Q, luego se relaciona con R. Este conectivo de la disyunción, ojo, es el conectivo, en el desarrollo del conectivo de mayor jerarquía. Bien, también se puede considerar así, al revés, ¿no? Y el desarrollo sería POQ y POR. Pero en el 90% de los casos, de los ejercicios, se acostumbra a utilizar la distributiva de forma inversa. De forma inversa. Y bueno, con el ejemplo ya usted se da cuenta. Cuando utilizamos de forma inversa habría que ver las características de la expresión desarrollada. ¿Y cuáles son esas características? Que hay dos expresiones entre paréntesis y esas dos expresiones tienen el mismo conectivo. En este caso el conectivo es de la conjunción. Y las dos expresiones se relacionan con la disyunción débil, o sea, el conectivo es al revés. Mientras que en los extremos, el conectivo es sí, el elemento principal o el conectivo principal es O.
En el segundo caso también sucede lo mismo. Los extremos, o sea, las expresiones extremas, tienen como conectivo O, y este conectivo de una jerarquía y al revés, ¿no? Bueno, los voy a confundir, pero mejor con un ejemplo se van a dar cuenta mejor, más, ¿no? O sea, algunos inclusive van a entender. Fíjese, son dos expresiones entre paréntesis, los conectivos extremos son iguales, corresponden a la conjunción y el conectivo central a la disyunción débil, al revés. Pero he aquí que aparece también otra conclusión clave, chicos, para aplicar la propiedad distributiva de forma inversa. ¿Y cuál es esa conclusión? Que hay un conectivo común en las dos expresiones entre paréntesis. Común porque se repite. Si estuviésemos en álgebra, pues lo relacionaríamos directamente a factorización. Y hablaríamos de el factor común monomio. Bueno, podríamos utilizar ese lenguaje algebraico para que usted entienda. ¿Cuál es el factor común monomio aquí? No P. Pero ¿qué pasa si usted inicialmente tiene estas características, pero no existe un factor común monomio? Pues entonces no se puede utilizar la propiedad distributiva. Precisamente vamos a factorizar no P. ¿Ya? Vamos a factorizar no P porque es el factor común monomio. ¿Ve? Distributiva, ponemos distributiva aquí. Y ya está, hemos factorizado. Y, abro paréntesis, ¿qué me queda? Porque esto es factorizado, es sacado a un lado. ¿Y qué me queda en el primero? Q. O, este O viene aquí. ¿Y qué me queda en el segundo? Si factoricé no P, me queda no Q. Pero ahí no queda. Ahora fíjese esta parte. Se trata de una proposición con la negación de la proposición. Y el elemento de enlace es la disyunción débil. Entonces, en este caso utilizaremos tercio excluido. La segunda equivalencia notable. Un alumno ingresa o no ingresa a la universidad. Verdadero, suena coherente. Y bueno, luego, para quienes siguen preguntándose, ¿y cómo determino eso si no sé el valor de verdad en OP? Si no se sabe, ya saben que tienen que asignarle un valor. Por ejemplo, ¿qué pasa si no P es verdadero? Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero. Pero ¿qué pasa si no P es falso? Falso y verdadero es falso. Observe que cuando no P es verdadero, el resultado es verdadero. Y cuando no P es falso, el resultado es falso. Entonces, cuando usted llega a ese nivel de análisis, usted considere que el resultado es no P. ¿Por qué? Porque depende del valor de verdad de no P. Qué interesante realizar la reducción de este tipo de expresiones. Pasemos a la siguiente equivalencia notable. Doble negación. La doble negación simplemente es el valor de verdad de la proposición. Cuando hay una doble negación, nos quedamos con el valor de verdad inicial de la proposición. ¿Ya? A continuación, leyes de Morgan. La negación de una conjunción. ¿Ya? ¿A qué será igual la negación de una conjunción? La conjunción se convierte en una disyunción débil, pero es la disyunción débil de la negación de P con la negación de Q. Se dan cuenta que la negación tiene esa capacidad de invertir el conectivo. Y es lo que usted debe observar en este segundo caso. ¿A qué es igual la negación de la disyunción débil? La disyunción débil se va a convertir en una conjunción, pero es la conjunción de la negación de P con la negación de Q. Bueno, ahora la siguiente equivalencia notable recibe el nombre de absorción. ¿Usted qué entiende por la palabra absorción? Bueno, yo lo considero como reducción, simplificación, ¿no? Pero para que una expresión se reduzca a una mínima expresión, habría que observar cuáles son las características. Se trata de tres proposiciones, una de ellas se repite, ¿ya? Aparte, un conectivo es distinto a otro. Aquí es sí y aquí es o. Conste que aquí es sí y aquí es o, y luego una proposición se repite. Cuando tienen esas características, simplemente se reduce a la proposición P. Sucede lo mismo en este otro caso. O, y.
se repite la proporción P, entonces se reduce P. Hay dos casos adicionales, pero ¿qué diferencia hay con respecto a los dos anteriores? Sucede que aquí tengo P y no P. Conste que ya no es la misma proposición, sino la negación de la proposición. Lo que sí se parece bastante a los dos anteriores es en los conectivos. Aquí es sí y aquí es o. Conectivos distintos. Entonces, en este caso, se copia tal como está la expresión que está fuera del paréntesis. Luego se relaciona no con la negación de la proposición, sino con la otra. P y Q. Lo mismo sucede con este otro caso. Se copia tal como está la expresión que está fuera de paréntesis, luego se relaciona con la otra proposición. ¿Correcto? Vamos a hacer ejemplos para que usted pues siga entendiendo, ¿no?, cómo así se utiliza estas equivalencias. Cuarto ejemplo. Aquí tengo un esquema molecular, así también se le llama la proporción compuesta. Así que veamos qué es lo que se puede utilizar aquí. Vamos a utilizar una equivalencia que se analizó anteriormente. Se llama negación. No. Se llama leyes de Morgan. Pues se trata de negar una conjunción en el primer caso y una disyunción débil en el segundo caso. Recuerdan que la negación tiene esa capacidad de invertir el conectivo lógico. Aquí tenemos una disyunción. La negación de una disyunción es la conjunción, pero la conjunción de la negación de P con la negación de Q. La negación de una disyunción débil es la conjunción, pero de la negación de Q con la negación de P. Pero ¿por qué aquí solo se pone Q y P? Se explica. Porque al negar estas dos proposiciones, pues al principio tenemos una doble negación. ¿Y qué pasa cuando hay doble negación? Simplemente es la proposición, el valor de verdad de la proposición. Ya, espero que hayan entendido. Ahora, ¿qué utilizamos? Bueno, vamos a ser más exigentes en el análisis. Fíjese qué podemos hacer aquí. Distributiva pareciera, pero ojo, para utilizar la propiedad distributiva, los conectivos extremos deben ser iguales y el conectivo central al revés, ¿no? Pero los conectivos extremos no son iguales. Descartado, no se puede utilizar la distributiva. ¿Saben qué es lo que se puede utilizar? Se puede utilizar la asociativa, la equivalencia asociativa. Pero profesor, usted dijo que para utilizar la propiedad asociativa debe haber tres proposiciones. Dije por lo menos tres proposiciones. Y sí, pues, mira, les indico cuáles son esas tres proposiciones. Esta es la primera, la que está entre paréntesis. Esta es la segunda, Q, y la tercera es P. Si relacionamos estas tres, observamos que los conectivos son iguales. Esa era la otra condición, que para aplicar la propiedad asociativa, los conectivos son iguales. Pero profesor, usted dice que los conectivos son iguales, pero aquí tengo un conectivo O y aquí tengo un conectivo I. No son iguales. No, pues, considere toda esta expresión entre paréntesis como la primera proposición. ¿Ve? Esta es la primera, esta es la segunda y la tercera. Entre la primera, la segunda y la tercera, los conectivos son estos. Y esos dos conectivos son iguales. Entonces, aquí lo que se pretende es asociar esta primera proposición con esta segunda. Pero alguien dirá, profesor, ¿y por qué no con la tercera? Puede ser. Pero luego se van a dar cuenta por qué la primera proposición con la segunda. Ahí está, ya asocié para que usted se dé cuenta. Y ahora analicemos esta expresión que está entre corchetes. Tenemos que utilizar una de las cuatro equivalencias que corresponden a la absorción. Uno de los cuatro casos. ¿Cuál? La tercera. Porque aquí tengo la proposición y aquí tengo la negación de la proposición. La proposición y la negación de la proposición. Aquí es sí y aquí es o. Les dije en su momento que primero se coloca tal como está la expresión que está fuera del paréntesis. O sea, Q, I. Luego se relaciona no con la negación de la proposición de esta, sino con la otra proposición que es no P. Bueno, hemos utilizado correctamente absorción. Luego simplemente hemos copiado el resto, IP. ¿Y ahora qué utilizamos aquí? No me digan absorción, porque para aplicar absorción los conectivos deben ser distintos. Pero como los conectivos son iguales, ¿recuerdan qué equivalencia se utiliza?
asociativa, pues, como el caso segundo, ¿no? Como este caso. Pero de inmediato, si bien utilizamos asociativa, pues usted tiene tres opciones: primero con segundo, segundo con tercero o primero con tercero. ¿Sabe qué? Si bien utilizo asociativa, voy a asociar el segundo con el tercero. Entonces, asociando tendré así. ¿Y ahora qué utilizo aquí? Se trata de una proposición y la negación de esa proposición. ¿Ve? Se llama no contradicción. Un alumno ingresa y no ingresa. Falso, pues. Falso. Y ahora aquí habría que darle valores, ¿no? ¿Ya? Pero esto se parece bastante a un ejemplo, esta expresión nomás, a un ejemplo anterior. Se le asigna valores a Q. Si Q es verdadero, verdadero y falso, es falso. Si Q es falso, falso y falso, también es falso. Entonces, para cualquier valor de verdad de Q, el esquema es falso. Se dan cuenta que ahora los ejemplos son más operativos, ¿no? Y más analíticos. Siguiente equivalencia. Se dice que es la equivalencia que tiene mayor peso, mayor densidad de todas las equivalencias. Se llama condicional. Si P entonces Q es equivalente a ¿qué expresión? A la negación de P o Q. Conste que esta equivalencia es la más importante, la de mayor frecuencia en su aplicación. Si P entonces Q es equivalente a no P o Q. Es equivalente a no P o Q. ¿Ya? Paralelamente vamos a hacer este ejemplo porque usted se dé cuenta cómo así se aplica la equivalencia condicional. Reduce. Es una expresión algo más prolongada, ¿no? Y acá aparece la condicional, ¿no? Bien, entonces, vamos a tener que utilizar esta equivalencia. Si P entonces Q, simplemente reemplazo por su equivalente, ¿no? Pero ¿cómo se interpreta? Fíjese, la interpretación es importante aquí. Se niega la primera proposición. Ojo, se niega la primera. Se coloca el conectivo de la disyunción, luego la segunda proposición tal como está. Nuevamente, si tengo si P entonces Q, se niega la primera proposición. Se coloca el conectivo de la disyunción, luego la segunda proposición tal como está. Bueno, comencemos. Aquí vamos a utilizar la condicional. Veamos, se niega la primera proposición, se coloca la disyunción débil, o sea, el conectivo, luego la segunda proposición tal como está. Es lo que hicimos, ¿no? No P, se coloca el conectivo de la disyunción, la segunda tal como está. Y hemos hecho lo propio aquí, pero alguien dirá, profesor, pero no me parece correcto, ¿sí? He negado la primera proposición, pero al negar esta primera, aparece una doble negación. Y cuando hay doble negación, simplemente se coloca la proposición. Luego se coloca el conectivo de la disyunción, luego la segunda proposición tal como está. Creo que vamos bien, ¿no? Ahora, ¿qué aplico aquí? Conste que esta expresión que está entre paréntesis está siendo negada. Así que aplico Morgan, por leyes de Morgan. ¿A qué es igual la negación de una disyunción débil? Esto se invierte por la negación. Va a ser igual a una conjunción. Pero de la negación de esta primera proposición con la negación de esta segunda proposición. Pero al negar esta primera hay doble negación, por eso es que pongo solo P. Y la otra proposición será la negación de Q. Y lo demás copio tal como está. Ahora el análisis corresponde a esta expresión que está entre corchetes. Posiblemente más de uno ya perdió la secuencia. Tendrán que ver nuevamente el video. No es tan fácil, pero con la práctica se logra superar desafíos como este. No se puede aplicar la propiedad distributiva porque los conectivos extremos no son iguales. Pero entonces en este caso, muy parecido al anterior, podemos utilizar la asociativa, pero para aplicar la asociativa los conectivos van a ser iguales. Aquí es sí, y aquí es sí, y aquí es o. No son iguales, pero estos dos son iguales. Entonces, analicemos así. Esta va a ser la primera proposición, P. Esta no Q va a ser la segunda proposición, y toda esta expresión entre paréntesis va a ser la tercera. Entonces, aplico la asociativa. Asocio esta primera con esta tercera. Ahí voy a aplicar asociativa. Ya voy a asociar para que usted se dé cuenta cuál es la intención sana
Ahí está. He asociado la primera proposición con la tercera. ¿Y por qué? Porque los conectivos son iguales. Luego he copiado tal como está lo que queda, que es no Q. Tuve que utilizar llave y luego bajar la siguiente proposición tal como está. ¿Y ahora qué utilizo aquí? En esta parte. Consta que tengo PI, Q o no P. Ojo, ¿qué aplico aquí? Aquí es sí y aquí es o. No puedo aplicar asociativa. Aquí aplico absorción. ¿Qué caso? Exactamente el caso 3. Este es el caso que vamos a utilizar, ¿no? Tengo P y la negación de P. Entonces se dijo en su momento que la expresión que está fuera del paréntesis se copia tal como está. Y se relaciona con la otra proposición, que en este caso es Q. No se relaciona con la negación, sino con la otra proposición. Lo demás se copiaba tal como está. Ahora, aquí, ¿qué aplico? Conste que aquí los conectivos son iguales. Los conectivos son iguales. Creo que ya más de uno intuye qué es lo que vamos a utilizar aquí. Asociativa. Pero voy a asociar, consta. Voy a asociar el segundo con el tercero. Pero también puedo asociar el primero con el, o sea, este P con este otro P. Si bien asocio el segundo con el tercero, queda flotando P. Y ese P asocio con este, con el último. O sea, voy a formar paralelamente dos grupos. Y mira cómo aparecen luego de asociar. P y P, he asociado este con este. Y luego Q y no Q. Es posible hacer eso porque todos los conectivos son iguales. Aquí aplico idempotencia, lo mismo. Y en el siguiente, no contradicción. Un alumno ingresa y no ingresa a la universidad y ustedes intuyen cuál es el resultado. P y P, lo mismo. P y Q y no Q, falso. P y no falso, siempre va a ser falso. Esa sería la respuesta. Pasemos ahora a las siguientes equivalencias. Esto se está prolongando, pero estas son las últimas equivalencias. Bicondicional, que también se le conoce como doble condicional. P si y solo si Q es equivalente a si P entonces Q y si Q entonces P. Fíjese que hay doble condicional. Y esa doble condicional se enlaza con este conectivo de la conjunción. Disyunción fuerte. O P o Q. Esto tiene mucho que ver con la diferencia simétrica en teoría de conjuntos. Sería P y no Q o Q y no P. P y no Q o Q y no P. Adicionales. Estas adicionales, ustedes pueden analizarlas con la tabla directamente. Pi verdadero va a ser igual a, depende de P. Porque si P es verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. Pero si P es falso, falso y verdadero, falso. Depende de P. En cambio, P y falso siempre va a ser falso, como en este ejemplo. P o verdadero siempre va a ser verdadero. Para cualquier valor de P, esta disyunción débil va a ser verdadera. En cambio, P o falso siempre va a ser falso. No, perdón, depende de P. Porque cuando P es verdadero, verdadero o falso es verdadero. Y cuando P es falso, falso o falso, va a ser falso. Depende de P. Ahora, antes de cerrar esto, cuando usted tiene un esquema y piden simplificar, y en ese esquema o parte del esquema aparece la bicondicional o la disyunción fuerte, fíjese que en lugar de reducir, pues esto lo hace más complicado. O sea, el esquema crece. Así que yo les sugiero que esa parte, solo esa parte, lo evalúen con tablas de verdad. Es lo más recomendable, ¿no? Lo más saludable. Muy bien, chicos. Ahora hay algunas aplicaciones. Bueno, vamos a hacer 2 o 3 aplicaciones. Veamos la primera aplicación. Dado el siguiente circuito lógico, hay el valor de verdad de su equivalente respectivo. Pero ¿cuál sería el esquema que representa a este circuito lógico? Veamos, este es el esquema. ¿Por qué en esta expresión que está entre paréntesis se utiliza la disyunción débil? Porque se trata de 3 circuitos, uno debajo de otro. Por eso se utiliza la disyunción débil. Luego, si relacionamos este grupo con el de la derecha,
Están alineados, por eso se relaciona con la conjunción. ¿Y ahora qué podemos hacer aquí? En esta parte podemos utilizar tercio excluido. Un alumno ingresa o no ingresa a la universidad. Verdadero. Lo demás se baja tal como está. Ahora aquí se aplica una adicional, verdadero o R. Para cualquier valor de R, siempre va a ser verdadero. Siempre va a ser verdadero. ¿Por qué? Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero y P. ¿Y eso qué es? También se utiliza una adicional. Pero aquí, ¿siempre va a ser verdadero o depende de P? ¿Qué pasa si P es verdadero? Verdadero y verdadero es verdadero. ¿Qué pasa si es falso? Falso y verdadero, falso. Depende de P. ¿Correcto? Bueno, en los exámenes viene así con mucha frecuencia. Se comienza indicando un circuito lógico y usted tiene que indicar su equivalente. O sea, no piden representar con un esquema, sino indicar su equivalente. Aplicación número 2. Determina el equivalente más simple de la expresión. Cuando dice el equivalente más simple es porque tenemos que reducir utilizando equivalencias notables. Bueno, en este caso, trabajemos con esta expresión que está entre corchetes. ¿Qué podemos decir de esta expresión? Considerando que aquí tengo O y aquí tengo I. Si los conectivos fuesen iguales, utilizaríamos asociativa, pero en este caso no. Vamos a utilizar absorción. La primera proporción se copia tal como está, y fíjese que corresponde al cuarto caso. P, O, la negación de P y no Q. Se coloca tal como está la expresión que está fuera de paréntesis, O se relaciona no con la negación de P, sino con la otra proposición, no Q. ¿Y ahora qué aplicamos aquí? Distributiva no. Asociativa, los conectivos deben ser iguales. Sí, pero considerando que esta es la primera proposición, P es la segunda proposición y no Q la tercera. Primera proposición, segunda proposición y tercera. Asociamos la primera con la segunda. Asociamos, ahí está, utilizamos corchete para la asociativa y queda flotando no Q. ¿Y ahora qué aplicamos aquí? Considere que los conectivos son distintos, no puede ser asociativa. Bueno, es absorción. Y es el segundo caso. P, O, P y Q. Conste que aquí dentro no aparece la negación de P. Entonces todo esto se reduce simplemente a P. Revise las equivalencias notables, en este caso de la absorción, y se dará cuenta que es el segundo caso exactamente. Ahora tengo P o no Q. ¿Qué podemos hacer aquí? Nada. Queda ahí. ¿Ya? Queda ahí. Muy bien, ya para terminar estas dos aplicaciones. Simplifique. Bueno, vamos a simplificar esta expresión. La característica es que ahora aparece la condicional, ¿no? Bien, entonces, apliquemos precisamente la condicional. ¿Recuerdan cómo se aplica? Se niega la primera proposición. Se coloca el conectivo de la disyunción. Luego, la segunda proposición tal como está. Lo demás se ha copiado tal como está. Ahora, puedo aplicar algo aquí, ¿eh? Vea, usted tiene I, O. No puede ser asociativa, porque la asociativa se utiliza cuando los conectivos son iguales. ¿Sabe qué es lo que vamos a utilizar? Absorción. Y exactamente el primer caso. P, I, P, O, no Q. Pero profesor, el primer caso es similar a esto, pero aquí es Q. No importa. Esto puede ser no Q, 1.000.000 de proporciones. Lo importante es que se cumpla esto. P, I, P, O. Nada más. Y todo se reduce a P. Lo demás copio tal como está. Mira que todo esto se ha reducido a P. Ahora aquí tengo la condicional, ¿no? Y también aquí la interpretación dice, en la condicional, se niega la primera proposición, pero la primera es esta. Tengo que negar esta primera proposición. Se coloca la disyunción débil, la segunda proposición tal como está. Ya, niego la primera proposición. Se coloca el conectivo de la disyunción, luego la segunda proposición tal como está. Aquí se aplica Morgan o leyes de Morgan. La negación de una conjunción es una disyunción débil. ¿Pero de qué? De la negación de la primera con la negación de la segunda. Pero al negar la primera hay doble negación, por eso se coloca solamente P. O no Q, si se niega la segunda.
Ahora sigamos. Conste que los conectivos son iguales. Ya creo que todo el mundo intuye. Asociativa, ¿no? Y conste que voy a asociar este primero con este último. ¿Ya? Entonces tendré así P o P o no Q. Aquí aplico idempotencia, lo mismo. Y al final este será el resultado. Bueno, para terminar esta cuarta aplicación. Se define el operador lógico grilla mediante la siguiente tabla. Esta es la tabla. Pero quiero que observen la tabla. ¿Coincide con la tabla de verdad de alguna de las operaciones que sabemos? No coincide con ninguna. No coincide con ninguna. Oiga, pero si analizamos, si bien no coincide, pero es el caso opuesto de una operación. Y ahí está el desafío de los estudiantes. El caso opuesto, o sea, al revés, pues, ¿no? ¿De qué operación? Se los digo. Es el caso opuesto de la disyunción débil. Entonces, como es el caso opuesto, en realidad es la negación de la disyunción débil. ¿Ya? Y como es la negación de la disyunción débil, ahora sí ya pues procedo, ¿no? Es como en matemática o con operadores matemáticos. Esta es la operación definida, pues. ¿Ya? Y podemos interpretar la operación definida. Si usted tiene este símbolo grilla, es porque definimos una nueva operación con respecto a estas dos cantidades. Y la nueva operación es la negación de P o Q. Se niega, pero la disyunción débil de las dos proposiciones. Entonces, considerando ello, fíjese, si bien aquí tengo grilla, pero me parece que primero tengo que desarrollar la condicional. No, ya niego, pero la disyunción de estas dos proposiciones. La primera es P, la segunda no P, entonces Q. ¿Se dan cuenta que estoy negando la disyunción de estas dos proposiciones? Simplemente estamos utilizando la operación definida. Bien, llegado a ese punto, aquí puedo aplicar condicional. Condicional. Se niega la primera proposición. Se coloca el conectivo de la disyunción. Luego, la segunda proposición tal como está. Pero ¿por qué aquí se pone solamente P si se niega? Es que al negar hay doble negación. Es por eso que se coloca solamente P. ¿Y ahora qué tenemos aquí dentro? Conectivos iguales. Asociativa, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a asociar. Pero ¿y aquí hacemos de frente? P o P. Idempotencia. Simplemente P. P o Q. Bueno, todo eso está antecedido por la negación. Aquí aplicamos Morgan. La disyunción por la negación se convierte en conjunción, pero será la conjunción de la negación de P con la negación de Q. Esta sería la respuesta.